Buenos días y bienvenidos al programa de entrevistas insignia de France 24. Nuestro invitado de hoy es Ehud Olmert, quien fue primer ministro de Israel entre 2006 y 2009. Nos acompaña desde Tel Aviv. Muchas gracias, señor Olmert. Buenos días. La guerra empezó hace más de un mes y según el primer ministro palestino, Hamás no puede ser eliminado. ¿Piensa lo mismo, señor Olmert? Definitivamente, Hamás es una idea, y como ideología no puede ser eliminada. Sin embargo, la infraestructura de su poder militar puede ser destruida por completo, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de destruir los búnkeres, las posiciones de mando, las plataformas de lanzamiento, los hangares donde se esconden sus misiles. Todo lo que constituye la capacidad militar de Hamás puede ser destruido. Y creo que somos capaces de eliminar a todos los comandantes de Hamás para que el grupo quede prácticamente incapacitado. Demasiados palestinos han sido asesinados. Esas son las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Ciertamente, el número de víctimas está aumentando, lo que significa que también está aumentando la presión sobre Israel, tal vez para alcanzar un alto el fuego. ¿Comparte usted esa opinión? Estoy totalmente de acuerdo en que bastantes civiles palestinos han muerto como consecuencia de la contraofensiva israelí en Gaza. Desafortunadamente, como es sabido, los cuarteles generales de Hamás, los búnkeres, las posiciones de mando, están todos ubicados en el corazón de la población civil de Gaza. Y estamos tratando de obligarlos a salir de la ciudad para que los daños colaterales sean mínimos. Pero concuerdo en que puede haber algunos civiles, y definitivamente lo lamentamos. No tenemos ninguna guerra contra los civiles en Gaza, a diferencia de Hamás, que estaban perpetrando atrocidades contra civiles israelíes a propósito. Esta fue la razón por la que lanzaron este ataque contra nosotros. No tenemos ninguna disputa política con Hamás. No quieren negociar con nosotros, no quieren hacer concesiones, no tienen reivindicaciones territoriales contra Israel, excepto que quieren que Israel sea destruido. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podemos seguir? Creo que el tiempo es definitivamente limitado. Entiendo la preocupación del secretario Blinken y entiendo las preocupaciones de muchos de los amigos de Israel, incluyendo a nuestros amigos en Francia y sobre todo el presidente Macron. Creo que lo que debería hacerse ahora es que Israel proponga una propuesta sobre cuál será el resultado. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer para que tras la operación militar de Israel no se den las circunstancias que permitan que Hamás se levante de nuevo y vuelva a empezar? El gobierno de Israel no ha planteado lo que vendría después, por lo que surge la pregunta, si usted fuera el primer ministro hoy, ¿qué propondría? Algunos dicen que traer de vuelta a la autoridad palestina. Otros hablan de una fuerza multinacional árabe. Tengo entendido que le gustaría contar con la participación de los países occidentales. ¿Puede decirnos exactamente qué tiene en mente? Sí, exactamente. Número uno, es verdad que el gobierno israelí no planea ninguna propuesta y esta es una de las razones, aunque no la única, por la que creo que este es un mal gobierno que hay que cambiar en cualquier momento. Le fallaron a Israel, fracasaron en brindarle lo más importante al pueblo de Israel, el mínimo de seguridad, y deben ser reemplazados de inmediato. Lo que yo habría hecho es, número uno, hablar con los amigos de Israel y explicarles que no hay ninguna posibilidad, como creo que ellos saben,
de que cualquier país árabe moderado envía a sus soldados para reemplazar a los militantes israelíes una vez que la campaña militar haya terminado. No hay ni la más mínima posibilidad. Todos los países árabes moderados, los sauditas, los Emiratos, Bahrein, Jordania, Egipto y por supuesto los propios palestinos, quieren que Israel tenga éxito en su operación militar y que se derribe y erradique a Hamás. Pero no hay ninguna posibilidad de que ninguno de ellos esté dispuesto a que se le vea cooperando con la operación militar de Israel. Así que debe haber un periodo de transición entre la retirada israelí de la frontera internacional y la entrada de las fuerzas palestinas y árabes. Aquí es donde creo que es inevitable que una fuerza internacional conformada en su mayoría por países de la OTAN asuma el control de Gaza, no para combatir allá. Israel está combatiendo, sino para asumir el control con el fin de crear la administración civil necesaria que desaparecerá como resultado del colapso total de Hamás y posteriormente también de tratar de unir fuerzas con la comunidad internacional para rehabilitar y reconstruir partes de Gaza que serán destruidas. Ahora, para que esto sea posible, y no hay otra alternativa, por cierto, porque si Israel se retira, como la mayoría de los países occidentales quieren, y ninguna fuerza árabe asume el control, entonces si las fuerzas internacionales de la OTAN no asume el control de Gaza, todo se repetirá en cuestión de meses. Todo por lo que hemos estado luchando, todos nosotros, desaparecerá y todo volverá a ser lo que era. Sin embargo, para crear las circunstancias políticas y la aprobación de la comunidad internacional, lo que el gobierno israelí tiene que hacer ahora mismo, y esto me parece esencial, es que el actual gobierno israelí anuncie que, al final de la campaña militar, Israel está dispuesto a iniciar negociaciones inmediatamente para la solución de dos estados. Tenemos que ofrecer un horizonte político. Si ofrecemos un horizonte político, tal vez podamos comprar la paciencia necesaria de la comunidad internacional para que nos permita poner fin a la campaña militar, sabiendo que después de la campaña militar Israel se compromete a, primero, retirarse de Gaza, y segundo, a iniciar negociaciones con la autoridad palestina para la aplicación de la solución de dos estados. Algo que traté de hacer cuando fui primer ministro en 2008 y estuvimos muy cerca de lograrlo. Pero eso solo se puede hacer si al mismo tiempo hay una fuerza internacional de países occidentales en Gaza, reitero, no para combatir, sino para poner en marcha y crear una administración civil que con el tiempo sea capaz de tomar el control. Este es su plan. Probablemente no sea el plan de Benjamin Netanyahu. Usted lo conoce bien. Fue su aliado y ahora su rival. ¿Qué significa para él el 7 de octubre? Políticamente, claro. Ya habló al respecto, pero también personalmente. Primero tengo que corregir su error. Nunca fui su aliado. Éramos miembros del mismo partido. Pero como sabe, creé el partido Kadima, que ganó las elecciones en 2006, y me separé totalmente del Likud. No tengo nada que ver, nunca he tenido nada que ver con el tipo del Likud del que Netanyahu es presidente. Y creo que Netanyahu está sufriendo un ataque de nervios. Es incapaz de continuar. No puede continuar. Esto fue un desastre para él. Una persona que se ha mostrado y se ha presentado durante muchos años como el señor seguridad, fracasó en la obligación más fundamental para con sus ciudadanos, que es proporcionarles seguridad. De hecho, el patrón de su actitud hacia los palestinos fue degradar a la autoridad palestina, dirigida por Mahmoud Abbas, que era el único posible interlocutor para las negociaciones de paz, y elevar a Hamás
que desde el principio no era un posible interlocutor para las negociaciones de paz, porque lo que Netanyahu no quería era negociar con alguien en el marco que finalmente condujera a concesiones territoriales en Cisjordania, como yo pensaba que era esencial y propuse en su momento. Y por lo tanto, promovió y coqueteó con Hamás, creyendo que de alguna manera lograría ser de Hamás no un amigo, sino un socio tranquilo para el gobierno israelí. Pero resultó que Hamás no quiso jugar el juego de Netanyahu y se quedó sin nada. Y en este momento, 240 ciudadanos israelíes, bebés, niños, mujeres y ancianos han sido tomados como rehenes en Gaza. Han sido tomados como rehenes en Gaza. E Israel está luchando después de que 1.400 de sus ciudadanos fueran masacrados, asesinados y decapitados por Hamás. Los mismos interlocutores a los que pensó que podía engañar de alguna manera, como engañó a sus propios ciudadanos. Ehud Olmert, no tenemos más tiempo. Le agradezco mucho que haya dedicado parte de su tiempo a participar en el programa de entrevistas de France 24 y muchas gracias a ustedes por verlo.